Sería muy difícil ordenar la sociedad capitalista si no seguís consumiendo. La inteligencia artificial o la tecnología reemplaza funciones, no empleos. El tiempo de la realidad siempre es más largo que el tiempo del tecnólogo, porque uno vale infinito y la otra vale 2 pesos. Si vos tenés una buena práctica, no va a haber tantos trabajos como ahora, pero va a haber de esos trabajos. Tenés que generar incentivos para que la tecnología sea complementaria al trabajo y no simplemente sustitutiva. Bueno, bienvenidos a un nuevo error de sistema. Ustedes ya saben, acá hablamos sobre tecnología o sobre todo cuando algunas cosas relacionadas con la tecnología no salen del todo bien, y también hablamos un poquito de forma optimista, ¿por qué no? En este caso vamos a charlar un poco sobre el futuro del empleo, el futuro del trabajo, sobre todo en esta época que se habla tanto de inteligencia artificial. Pero antes de todo eso, no te olvides de buscarnos en YouTube, de suscribirte a nuestro canal, @noseasneutral. Nos buscan así en YouTube y nos buscan también en Instagram. Hecha esta presentación, estamos acá con nuestro invitado, alguien con el que he hablado en varias oportunidades y en distintos momentos. Incluso vos decís, hablé hace 5 o 6 años y era otro momento de la vida laboral, otro momento del trabajo, no solamente en la Argentina, sino obviamente a nivel global. Y por eso es un gusto tenerlo nuevamente acá frente a mis ojos para charlar con él. Está Eduardo Levi Yeyati. Eduardo habla mucho del empleo. Tiene varios libros sobre el mundo laboral. El último es Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, en coautoría con Darío Hutzik. Pero después tiene otros libros un poquito más viejos, que es Después del trabajo. Y siempre está hablando sobre el ámbito laboral. Además, es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja también como Senior Fellow en Brookings Institution. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. Lo dije bien, perfecto. Y además asesora al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, en estos temas. Así que hecha esta presentación, bienvenido Eduardo y gracias por venir. Un placer, como siempre. Bueno, qué quilombo el laburo que se viene, ¿no? Básicamente es eso lo que hay que saber. Muy incierto, sí. Quilombo, no sé quilombo. Quería salir un poco de la formalidad, la verdad es esa. No, mira, a ver, el tiempo de la realidad siempre es más largo que el tiempo del tecnólogo. Entonces vamos a tener más tiempo de lo que dice el tecnólogo. Okay. Que dice que el año que viene o el próximo viene la gran sustitución. Pero esto es como el rinoceronte gris. O imagínate que estás en la playa y ves un tsunami acercarse. Viene lento y parece que tenés tiempo, pero tenés que correr rápido. Entonces, no es que va a cambiar todo mañana, pero estamos todavía tomándonos muy lentos los cambios y las transiciones que tenemos que hacer para cuando llegue ese día. ¿Se entiende lo que digo? Entiendo perfecto. Yo a veces lo que siento, y corregime a ver qué es lo que pensás. Siento que un poco siento que esa transición está siendo un poco más lenta de lo que piensan los tecnólogos, pero siento que hay algo que frena ese cambio, que es a veces nuestra voluntad o la voluntad de las empresas de decir, che, pará, ok, está todo bien con esto, pero no reemplacemos ya tan vehementemente las tareas, no los empleos, que hacen muchas de las personas que trabajan acá. Bueno, precisamente hay varias razones por las cuales tecnológicas, comerciales y también sociales, por las cuales se demora. Hay mecanismos de protección. Típico caso de los peajes. Se podían haber reemplazado hace 10 años, pero vos negociás un reemplazo gradual para dar tiempo a la gente ajustar. Las empresas tienen que amortizar inversiones, entonces no van a reorganizar todo el layout de planta de un día para el otro antes de amortizar lo que ya tienen. La tecnología se está moviendo. ¿Para qué vas a apuntar a organizar todo alrededor de una tecnología que el año que viene va a quedar obsoleta? Entonces tenés que esperar a que salga de la fase exponencial, que sea mesete. Entonces ya sabes a dónde está y entonces puedes pensar la empresa alrededor de la tecnología, cosa que hoy casi nadie está haciendo todavía. Claro. Y después tenés cuestiones de demanda. O sea, hay gente que no va a querer que todo esté totalmente automatizado. O sea, vas a poder cocinar comidas en un restaurante con un robot, pero por ahí yo no quiero ir a un restaurante y que me atienda un robot, ¿me entendés? Entonces hay muchas barreras no tecnológicas que hacen que el desarrollo, la introducción de estas tecnologías en la vida real demore mucho más de lo que demora la capacidad tecnológica. Vos sabés que una cosa que noto también es el tema de la palabra automatización, ¿no? Que vos decís, vos recién decías, reemplazar o digamos, provocar o que se genere la automatización, en muchos casos se viene demorando por estas causas que decís. Pero por otro lado también incluso empiezo a notar alguna especie de connotación negativa de la palabra automatización. Bueno, va a haber una revancha del humanismo en algún momento.
que tiene que ver con la demanda. De vuelta, hay cosas que vos podés ofrecer automatizadas, pero por ahí la gente no compra. Claro. Hay una... Yo no sé qué estudiaste, pero si estudiaste algo de ciencias sociales o comunicación, seguro leíste unas 500 veces un ensayo de Benjamin que se llama El arte en la era de la reproducción mecánica, donde Benjamin, filósofo de principios del siglo pasado, intelectual, se preguntaba la diferencia, de dónde sale la diferencia de precio entre la Gioconda y una copia, en ese caso mecánica, un póster, pero podrías hacer lo mismo con un copista del Louvre. ¿Por qué uno vale infinito y la otra vale 2 pesos? Y decía, hay un aura, hay algo especial en la unicidad de la obra humana, del artista, que no puede ser copiado. La copia es la copia, vale mucho menos. Claro. Bueno, en muchos aspectos de creación cultural, de creatividad, la inteligencia artificial va a poder hacerlo casi como el copista del Louvre, pero va a ser la copia. Claro. Y yo distingo la copia del original y por ahí voy a querer el original. Vos sabés, cuando empezaste a hablar del mundo del trabajo y cuando te empecé a leer, dije, wow, era otra época, ¿no? Donde hablábamos de, qué sé yo, uno un poco se comparaba, digamos, lo que habían generado las distintas revoluciones industriales, que nunca se terminó de destruir todo el empleo, sino que al contrario, generó nuevos empleos, nuevos trabajos, o incluso uno puede pensar en la digitalización, que también generó nuevos empleos, qué sé yo, el community manager no existía hace unos años, lo digo, perdón, algo de mi rubro, pero, o el, qué sé yo, el tutor online de las materias, digo, por poner algo más académico, roles que aparecieron claramente con la digitalización y que lejos de destruirse empleos, al revés, generaron nuevos empleos. ¿Vos ves realmente que en lo que se está generando ahora se vayan a generar nuevos empleos como en su momento pasó con otras revoluciones? Seguro se van a generar nuevos empleos, pero me parece que la lógica incurre en una falacia. A ver. La inteligencia artificial o la tecnología reemplaza funciones, no empleos. Yo creo que se van a crear muchos nuevos empleos, igualmente sustituibles. O sea, si vos creás empleos en donde lo que tenés que hacer es cálculos, utilizar contenidos documentados, o sea, los mismos empleos con las mismas cualidades y las mismas tareas o tareas similares a las que están siendo sustituidas ahora, los nuevos también van a ser automatizados. Vos tenés que preguntar qué cosa nos queda a nosotros para hacer que no pueda ser automatizado. No es el empleo, sino las competencias, las habilidades, claro, las que te pueden innovar y crear nuevas fronteras para el trabajo humano. Pero si vos me creás más empleos asociados al boom tecnológico, seguramente el 90-95% de esos empleos van a ser casi totalmente automatizados, entonces no cambia nada. A ver, retrocedamos un poquito y definamos el empleo. Porque el empleo es algo si uno, a mí me encantó eso que te escuché una vez. No es que siempre existió el trabajo en relación de dependencia, o que siempre existió, no sé, el contrato de trabajo, o digamos, este tipo de relación laboral. ¿Cuándo empieza y digamos, por qué no siempre fue así también? Mira, el empleo existe históricamente desde hace milenios, pero no era el contrato tradicional. O sea, si vos pensás, te doy dos ejemplos. Los filósofos de la escuela de Atenas, Sócrates, Platón, Aristóteles, nunca trabajaron en su vida. Pero hay excepciones. Aristóteles enseñó a Alejandro Magno, le pagaban para eso. Ese era un contrato de empleo. Claro. Modalidad, no ley de contrato de trabajo, modalidad no estándar, pero un contrato de empleo. Pero fundamentalmente vivían de otra gente, los griegos, vivían de los esclavos y de alguna gente, algunas castas, algunos grupos sociales que trabajaban. No había un contrato ahí, pero alguien trabajaba y el otro vivía de rentas. Los personajes de Jane Austen, o de cualquier novela sobre aristócratas, esa gente por algo tienen tanto tiempo para cotillear, nunca se laburaban, tenían rentas, y cuando se le acababan las rentas estaban empobrecidos, y entonces en vez de Jane Austen tenían a Edith Wharton, por ejemplo, claro, o Henry James. Los contratos de trabajo laborales nacen con la empresa que es, si querés, la herramienta o el vehículo tradicional de la revolución industrial. Entonces ahí vos tenés mucha gente que eran artesanos, cuentapropistas, que se quedan sin trabajo por la industrialización y van a las ciudades a trabajar de trabajadores en condiciones muy infrahumanas a veces. Pero ese contrato, esa relación de trabajo que ideológicamente está asociada a la ética protestante, la idea de que bueno, uno trabaja y eso de alguna forma es la razón de la producción, la realización está en el trabajo y empiezas a orientar tu vida alrededor del trabajo y la carrera. Eso tiene 400, 500 años. Y hoy, de hecho, se está diluyendo porque hay cada vez más trabajadores con múltiples patrones, trabajadores giggers, trabajadores freelance,
que tienen otro dominio del tiempo, que a veces entran en el mercado y a veces salen. Ninguno de esos tiene un contrato laboral, ley de contrato de trabajo. Entonces, nosotros estamos formateados y pensamos que el trabajador es un tipo con overall, como Charles Chaplin. 9 horas, oficina. Claro, todos en el mismo lugar, todos en el mismo momento y bajo una ley de contrato que demarca lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y eso es obsoleto desde hace casi 100 años. O sea, en el sector servicios, muchas de las cosas que haces no es sincrónica. ¿Para qué estamos todos en la misma oficina al mismo tiempo? Claro. Tenés muchos tiempos muertos. Lo vimos en la pandemia. Cuando fuimos a casa, decimos el mismo trabajo en 4 horas en vez de 8. Entonces, tenemos un formato un poco antiguo, ¿sí? Y claro, culturalmente pensamos en el empleo como la razón de vida, en el horario, en la jornada laboral, el lugar de trabajo. Pero mis hijas piensan de manera distinta sobre el trabajo. Ninguna de ellas va a la oficina. Y mis nietos, claro, no sé, porque el cambio cultural es, diría, más impredecible que el cambio tecnológico. Así que andás a ver lo que pensamos como trabajo dentro de 50 años. Y eso es un tema de productividad, o sea, no, porque uno, a veces es increíble, ¿no? Siempre que surgen herramientas tecnológicas también que van acompañando este cambio cultural, uno piensa que ese trabajo lleva menos tiempo hacerlo. Sin embargo, la contradicción de eso sería que yo siento que trabajamos cada vez más. Bueno, sí, y consumimos cada vez más, lo que pasa es que no nos damos cuenta. A ver. Hay te pongo un ejemplo simplemente como punto de partida. El economista Keynes, Maynard Keynes, conocido. Hoy no se lo puede nombrar mucho, pero... Se lo puede nombrar, vamos a nombrarlo acá. Escribió un opúsculo, una obra, un ensayo de pocas páginas en el año 36, en el medio de la depresión económica, que se llama Oportunidades económicas de mis nietos, en donde decía, dentro de 100 años, la productividad va a hacer que nosotros podamos producir lo mismo que producimos ahora, pero en 15 horas. En esa época se trabajaría 50, 60. Y el resto del tiempo lo vamos a usar para el dolce far niente, escuchar cuartetos en el jardín mientras tomamos el té. Porque Keynes era un dandy, era miembro del grupo de Bloomsbury, era un tipo, un snob. O lo podés usar para jugar al fútbol, jugar con los jueguitos en la computadora. Lo que quiero decir es que en esa época ya se anticipaba el aumento de la productividad y la reducción de la carga laboral. Pero ¿qué pasó? Nosotros hoy consumimos 10 veces más, 20 veces más que lo que consumía la clase media en la época de Keynes. No nos damos cuenta, pero basta ver una película histórica para darse cuenta de que, por ejemplo, no teníamos internet, ni televisor, ni teléfono, ni viajábamos, ni teníamos autos. O sea, hace 100 años la gente consumía mucho menos. Esa canasta de consumo hoy me saldría, puedo hacer el cálculo, pero un 10% de lo que consumimos, un 5%. Entonces, lo que ha pasado es que por algún motivo no pudimos dejar de trabajar para tener más ingresos para consumir lo nuevo que nos ofrecía el mercado. Y esa es básicamente la rueda capitalista. Sin esa sociedad de consumo, eso es lo que es la sociedad de consumo, tendríamos una depresión económica. Sería muy difícil ordenar la sociedad capitalista si no seguís consumiendo. Entonces, lo que vos llamás paradoja, lo que sucede es que un poco porque no sabemos qué otra cosa hacer, pero otro poco porque tenemos ese impulso a aumentar nuestro consumo, efectivamente trabajamos de más. Podríamos consumir menos y trabajar menos, pero por algún motivo la mayoría de la gente, y me incluyo, no sabemos cómo hacer eso. Claro, ¿qué haríamos con ese tiempo? No, o cómo pensar la realización y nuestra autovaloración y cómo ordenar nuestras horas más allá del trabajo y cómo eludir la connotación negativa que tiene el tipo que no trabaja por dinero, porque todos trabajamos, ¿eh? La ama de casa trabaja, pero no le pagan, entonces eso es trabajo, no. Claro. El músico, que por ahí no vende un solo disco, pero está todo el día practicando, eso es trabajo. Pero nosotros lo llamamos hobby, porque estamos acostumbrados a pensar el trabajo como trabajo remunerado. ¿Sí? Claro. Entonces, no podemos dejar de trabajar como trabajo remunerado, porque nos cuesta pensarnos fuera del trabajo. Bueno, la revolución tecnológica nos va a obligar a pensarnos fuera del trabajo. ¿Eso qué significa? Y va a haber menos horas de trabajo. Va a haber menos demanda de horas trabajadas por remuneración. Va a haber menos... Porque trabajo es eso, trabajo es remuneración, según el concepto con el cual no estamos de acuerdo, ponele, pero es el concepto de que estamos tratando acá. Trabajo es remuneración. Exacto. Ese trabajo tradicionalmente entendido como horas trabajadas a cambio de una remuneración, va a haber menos demanda porque va a ser ampliamente sustituido eventualmente por la tecnología. Eso no implica que vamos a ser más inútiles, al contrario. Por ahí vamos a ser más humanistas. Vamos a dedicarnos a las cosas que sí queremos hacer. Vamos a tener que consumir menos. Bueno, ese es un punto importante. El problema tiene 2 aristas. Una económica y la otra humanista o social.
Primero tenés que resolver la cuestión económica, y eso es fundamental. El trabajo remunerado ha sido, en los últimos, bueno, desde siempre, pero sobre todo en los últimos siglos, el mecanismo de distribución del ingreso, casi te diría exclusivo. Hay transferencias fiscales, pero la gente, vos imaginás que... Sí, hay aguache, hay qué sé yo, tarjeta alimentar, pero entiendo que no es la mayoría. No, y idealmente vos querés que eso sea la minoría, que la mayoría Claro. tenga un ingreso laboral, sea independiente económicamente, que no dependa de una transferencia. Esa es la cultura actual. Eso tiene que cambiar si hay menos horas de trabajo remuneradas, porque no vas a poder redistribuir el ingreso de esa forma, no vas a poder redistribuir los beneficios de la productividad, del crecimiento, si no tenés gente que trabaje por dinero, tenés que pensar de otra forma. Ese es el principal desafío del cambio tecnológico. ¿Cómo pensamos un nuevo mecanismo de distribución? Y esto que estoy diciendo ahora, si hay algún libertario escuchando, diría eso es comunismo, estás hablando de ingreso universal. Pero yo te digo quiénes son las dos personas que más empujan el ingreso universal en el mundo. Son Elon Musk y Sam Altman. Elon Musk lo ha dicho 1000 veces, al final vamos a tener que tener un ingreso universal porque no va a haber trabajo para todos. Y Sam Altman, de hecho, pone dinero para financiar pilotos de ingreso universal en Estados Unidos. Ha hecho 7 u 8, creo. ¿Por qué? Porque entienden que cuando no tengas esa masa salarial yendo al consumidor, para empezar no van a tener que venderle los productos. Entonces, ¿para qué vas a hacer un Tesla? ¿Para qué vas a hacer un...? ¿Para qué vas a invertir en el próximo Tesla? Que implica una apuesta, poner dinero, hundirlo en investigación, te puede salir mal. Hay muchas razones por las cuales tenemos que volver a pensar cómo vamos a hacer para distribuir el ingreso nacional, el PBI, cuando la masa salarial se achique a un punto que ya no te sirva para cumplir ese rol. Cuando decís el ingreso nacional, decís la guita que generamos por las cosas que producimos. Sí, el que PBI que a la vez requieren de menos empleados. Exacto, entonces vas a tener mucho más de ese ingreso yendo al empresario, al dueño de la tecnología, al dueño de la patente, y menos ingresos yendo al laburante. Que ya sucede, pero sucede gradualmente. Está cayendo la participación del salario en el producto desde hace años en muchos países. Pero podría llegar a caer a niveles en donde necesitas inevitablemente encontrar alguna otra forma de distribución. Esa discusión que está tan a contrapelo de lo que es el cambio ideológico, el giro ideológico hacia el libertarianismo, hacia la extrema derecha, esa discusión es fundamental, es la más urgente. Una vez que resuelvas eso, después tenés que ver qué haces con tu tiempo. Pero si no resolves eso, no vas a poder hacer nada con tu tiempo. Y eso significa, a ver, si no entiendo mal, vos ya me estás diciendo que va a haber un montón de gente que no va a tener ningún ingreso. O que va a tener demasiado poco ingreso como para poder sobrevivir. No va a tener ingreso laboral. Ingreso laboral. Por eso hay que compensarlo con este ingreso universal, llamémoslo, no sé. Podés hacer un ingreso universal o podés tener más bienes públicos que sean gratuitos. O sea, podés bajar el precio, el costo, o podés subir el ingreso alternativo. ¿Pero el costo de qué vas a bajar? ¿De qué podrías bajar? Bueno, hay países en donde tenés el sistema de bienestar, cuando funciona, tiene muchos de los servicios básicos gratuitos o muy subsidiados. Educación, salud, transporte. Podrías tener esparcimiento gratuito. Claro. No pagar para ir a un teatro, para escuchar música. No sé, estoy pensando, lo que digo es, o le das el dinero para que consuma a esa gente que se ha quedado sin trabajo remunerado, o le bajas el precio a alguna de las cosas que consume para que necesite menos dinero. Pero si no, vas a tener un ejército de pobres que no consumen, y eso es una depresión económica. Y eso es básicamente el parate del sistema capitalista. Por eso es que son los capitalistas los que quieren el ingreso universal. Y vos decís que hacia eso vamos, o sea, que si no hacemos algo para... que eso es lo principal que vos tenés que pensar por esta automatización que se viene o por esta inteligencia artificial que entra por todos lados, ahora no vamos a meter en eso. Yo creo que hay que pensar una forma de distribución, pero no necesariamente la vamos a pensar. Es una discusión política. Si no la pensás, el futuro va a ser bastante más desalentador, porque posiblemente tengas una sociedad dual con mucha gente con capacidad de consumo disminuida y una demanda en caída. Claro. Posiblemente tengas una recesión o una depresión económica que de alguna forma distorsione todos los incentivos para seguir generando tecnología y productividad. Vos antes me hablabas del peaje y me parece que ver el peaje es fácil, ¿no? Hoy. En términos de, es obvio que es algo que se puede automatizar o algo que se puede reemplazar, porque es básicamente una persona definiendo cuánto vale la tarifa según el tipo de vehículo que viene y cobrar, digamos. Es algo que incluso ya está reemplazado. Ya está reemplazado. De Telepass hasta Free Flow, digamos. Y no es inteligencia artificial. Es algo mucho más primario que eso. Sí. Pero
es mucho más difícil pensar que, qué sé yo, desde el lado del periodismo, por decir algo, para no decir economista. Si querés hablamos de los medios audiovisuales y la tecnología. No, pero digo, podemos ver tranquilamente, qué sé yo, presentadores que no son personas reales, o se empieza a ver eso como un juego, como un chiste casi, te diría, pero como algo posible realmente. Sí. Y ahí es más difícil decir, no, esto nos va a reemplazar, porque ahí nos ponemos nosotros con el ego y decimos, no, la gente necesita la empatía, la humanidad, vernos, etc. No sé, estoy diciendo en general, yo no es algo que me pase a mí, pero es algo que nos cuesta más verlo, es más fácil verlo con el viaje. ¿Dónde estás viendo vos, digamos, que puede ser claramente un amplio abanico de esas tareas, para no decir empleos, que claramente esto vino a transformar todo, la inteligencia artificial vino a transformar todo? ¿Cuáles se transforman o cuáles son más inmunes? ¿Cuáles se transforman? A ver, lo más rápido y tópico, tópico en el sentido de que está pasando ahora o va a pasar pronto, es el de los programadores. Esa gente va a perder el trabajo. Rápidamente, ¿sabes por qué? Porque la inteligencia artificial hasta ahora era un juego de preguntas y respuestas, por decirlo de alguna forma, pero ahora se ha desarrollado en algunos vectores una inteligencia artificial que es agente, que hace cosas. Agente en el sentido de que tiene metas intermedias, llega a un punto, hace todo un recorrido, ¿sí? Y se está profundizando, avanzando mucho en agentes, inteligencia artificial agéntica en la programación. Entonces, no me sorprendería que, no sé si no es este año o el año que viene, vos veas un tendal de programadores. Lo que pasa es que no lo pueden lanzar ahora, no puedes reemplazar ahora porque siempre todavía necesitas ese momento donde verificas que no hay un error, la purga, el juicio de valor. Pero se está avanzando muy rápidamente a niveles en donde posiblemente dejen de trabajar, deje de haber demanda de programadores. Y los programadores creo que lo saben. Te digo programadores porque traductores o gente que haga compilación de textos, análisis bibliográfico, eso ya lo puedes reemplazar de hace años. Pero esto es lo que se viene, ¿sí? Ahora, vos diste un caso que sí es interesante y que nosotros hacemos en el libro y cada vez enfatizo más, y es que hay una frontera humana de la sustitución. Me gusta. Vos decías, vos sos un presentador y este programa, Veo, el número 3, ya arma clips en donde hay dos chabones hablando, una mujer y un hombre hablando. Bueno, terrible. Son cortos, dentro de 3 8 meses. segundos por ahora. Sí, dentro de 8 meses van a ser 8 minutos y el año que viene te van a hacer toda una serie de entrevistas. ¿Okay? Y yo doy para eso el siguiente ejemplo. No sé cuántos de los oyentes acá son jóvenes conocen el grupo alemán Kraftwerk. Sí, claro. Okay. ¿Tú no habías pasado en Argentina? Estuvieron, sí, bueno, yo los vi cuando telonearon para Radiohead hace como 10 años, no sé, creo que era en G, bueno, no me acuerdo. Y Kraftwerk es un grupo que empezó tocando pianos, música electrónica muy básica, alemana, muy cuadrada, y ahora tocan laptops, porque el pianito... Obvio. O sea, no. Y el recital es básicamente los 4 tipos con sus laptops y un juego de luces. Los 4 tipos están parados, vestidos con un disfraz así retrofuturista, y no hacen nada, no hablan, no dicen qué temas están tocando, y todo debe estar grabado en las computadoras. Ahora, si en el medio del recital esos tipos pegan media vuelta y se retiran del escenario, y la música sigue sonando, y la gente está ahí, y las luces siguen haciendo juegos, yo me voy. Porque yo no voy a ir a escuchar unas computadoras. Tampoco voy a ir a escuchar a un robot actuando. Creo que tampoco iría a ver una película que sea toda automatizada. Entonces, hay un límite que le impone el consumo. ¿Lo podés hacer? Sí. ¿Es igual? Es la copia. ¿Lo querés ver? No me interesa. Eso es la frontera humana. Eso es una frontera humana que incluye muchísimos trabajos, si te pones a pensar. Desde el chef, el artesano, el escritor, también el terapeuta. Yo querría tener una persona delante cuando hablo de mis cosas privadas. Hay muchos pequeños trabajos, mucha gente que no son trabajos empleos tradicionales, pero la producción creativa implica un montón de gente, comunicadores, incluso algunos opinadores, y por supuesto actores, directores. Entonces, me parece pero que hay la frontera humana no es generacional. Es una buena pregunta, pero ya estamos especulando. Cuando hablamos de futuro, digamos, no me pidas que firme. Yo te firmo igual, porque dentro de 5 años nadie se entera, pero aunque esto debe quedar grabado en algún lado. Pero sí, es especulativo. Sí. También es cierto que
la generación que yo conozco, la generación joven que conozco es mis hijas, tienen 28 y 30, y una de ellas, la de 28, hace un año o dos, cuando estaba escribiendo el libro, me puso el caso de una película que se llamaba Late Night with the Devil, que ahora está en Netflix y se las recomiendo. Es una película de terror que sucede durante un show late night, un show de estos de preguntas y respuestas, están invitados, etc., que invita el protagonista que se le están cayendo los ratings, invita a una persona que dice que está poseída por el demonio. Y suceden cosas horribles en el show. Lo importante es que esto está filmado en tiempo real, como si fuera el show, y cuando van a la tanda hay unos separadores y se ve la trastienda y después vuelve el separador y vuelve el show. Y los separadores, la película era muy popular entre los jóvenes, los separadores están hechos con inteligencia artificial, muy rústica, muy retro. En Letterboxd, cuando cayeron en la cuenta que estaban hechos con inteligencia artificial, le empezaron a pegar al punto que salieron los directores a pedir disculpas, porque habían usado inteligencia artificial en esa película. Y esos son pibes más jóvenes. Qué increíble, porque hoy ya, bueno, pasó el año pasado con un par de publicidades, ¿no? De tipo Toys R Us o que se hicieron con inteligencia artificial, y en su momento hubo un escándalo. Bueno, los guionistas de Estados Unidos, digamos, también protestando justamente por el avance de la inteligencia artificial. Sí, pero esos son la competencia. Yo estoy hablando de los consumidores. Claro. Los de Letterboxd eran los pibes, la gente que veía la película y como opinaba a favor y en contra. Y de pronto empezó la película con 4 estrellas y media y bajó a 3 porque, exacto, se sienten defraudados, como diciendo, yo quiero ver una película, quiero ver una obra de arte, quiero ver la Gioconda, no la copia, no me traigas la copia de la Gioconda. Y vos decías antes programadores. Hay otro, porque programadores está buenísimo para mí como ejemplo, y acá Máximo Cavazani hace un par de semanas dijo, no, para mí es el futuro, Máximo Cavazani es el de Ethermax. El futuro de los programadores, los programadores el futuro, no, los programadores eran el trabajo del futuro hace 20 años, hoy es el trabajo del presente. Okay. El trabajo del futuro no es programación. Bueno, yo avalo bastante eso porque justo salió una encuesta ayer de Experis, que es una consultora medio importante que contrata a muchos trabajadores de tecnología, de IT, diciendo que justamente las expectativas se redujeron, incluso son negativas respecto a contratación de empleo en la Argentina. Tendal, va a ver. Y es la primera vez que veo eso. O sea, y aparte, hace 2 años yo estaba diciendo al aire, che, hagan curso de programación, faltan empleados. Y con esto... Borra eso, bájalo. No, ya pedí por favor a una inteligencia artificial que lo borre todo. Cambialo. Pero está bueno el ejemplo de programadores, por lo menos para debatir, porque estamos hablando del futuro también, y eso siempre es vaticinar. Todo especulativo. Todo especulativo, y por eso le ponemos el matiz. Pero ¿en qué otras cosas? Porque hay programadores, qué sé yo, no sé cuántos serán en Argentina, pero ¿qué serán? 500.000 en Argentina, como mucho. Tengo idea, no sé. Pero acá, digamos, qué sé yo, trabajadores, uno puede pensar, no sé, de la industria, del campo, o sea... Claro, cuando vos decís trabajador, ¿en qué pensás? No, en alguien que cumple una serie de tareas y que cobra un salario. En la industria ya fueron reemplazados, olvídate, hace años. Sí. La participación del trabajo manufactura, de la industria manufacturera, ¿no? Cuando pensás industrias, a veces uno se confunde. Hablas de industrias culturales, eso es servicios. Está bien. Hablas de industria, en general pensás en... Bueno, los días fui a Cinteplas, ponele, que es una pinturería Pegasini. La verdad que tienen bastante automatizado, tienen un montón de empleados. Hace mucho, la industria, los robots industriales, las máquinas de control numérico, esos son de fines de los 70. Hace mucho que había un proceso de automatización de las plantas industriales, las automotrices, por ejemplo, lo han hecho hace años. Pero en general, en el sector manufacturas es más fácil automatizar sin inteligencia artificial. Okay. El robot industrial no es inteligencia artificial. Es un robot muy dedicado a una tarea, pero sí reemplaza a la gente. Y tenés hoy en las industrias, mucha de la gente que trabaja en la industria son ingenieros, que no son trabajadores manufactureros, sino que hacen control numérico de las operaciones, por ejemplo. Entonces vos lo que decís, ok, saquemos la manufactura porque ya está bastante automatizada, más allá de algunos sectores. No, quería marcar como uno culturalmente piensa en el tipo con el overol cuando habla de un trabajador, pero cada vez son menos. Pero entonces el gran lío o quilombo, como te decía en la primera frase de esta entrevista, es sobre todo en los servicios. No, fundamentalmente. El empleo hoy en su mayoría son servicios y vas a tener un reemplazo en los servicios, porque la inteligencia artificial reemplaza la inteligencia, no las manualidades. Cierta inteligencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí hay otra frontera humana que creo que es importante. La inteligencia artificial se entrena con datos, con documentos explícitos. Es información transferible en imágenes, en palabras, en números. Tokenizable, y de esa forma se arma una base de datos que sirve para entrenar un modelo que tiene miles de millones de parámetros, hay más chicos, más grandes, pero es un modelo inconcebible, por eso que salen esas cosas que vos decís, es magia. Pero lo que no está en la base
la inteligencia artificial lo puede generar a medias, puede recombinar, en general básicamente regurgita esos datos que son transferibles, pero el conocimiento práctico, eso que vos no podés escribir, imagínate que yo te digo, bueno, ¿cómo haces para, vos jugás al tenis, ¿cómo haces para, no es que jugás, no sé si jugás, pero ¿cómo haces para sacar? Y vos me contás cómo haces para sacar y yo no voy a aprender a sacar si no juego al tenis. Entonces, y lo mismo como profesional. Me decís, bueno, ¿cómo haces para manejar un equipo o llevar adelante una tarea? Y yo te puedo contar algunas cosas, pero no todo, porque hay parte que es muy difícil de transferir con palabras, con números, con imágenes. El docente, va un estudiante a un aula a ver en la práctica cómo está el docente, pero hasta que vos no te parás frente al aula, y por eso es que muchas de estas profesiones tienen prácticas, no adquirís todo el conocimiento, adquirís el conocimiento transferible. Vos podés ver cómo lo hace otra persona, pero después lo tenés que hacer vos. Ese conocimiento implícito, experiencial, es intrínsecamente humano. Entonces, es lo complementario a la inteligencia artificial. Entonces, todas las tareas, y de hecho la educación debería moverse en esa dirección, todas las tareas que enfaticen ese conocimiento práctico, experiencial, van a tener un lugar en el mundo automatizado porque hay cosas que la máquina nunca va a terminar de hacer como nosotros. Entonces, ahí tenés otra frontera, el conocimiento práctico. Y tenés una paradoja. Si vos no fomentás durante la educación ese conocimiento práctico, si vos lo único que haces es interactuar con la inteligencia artificial, yo que ya soy viejo ya lo tengo el conocimiento práctico, pero el tipo de 20 años que hace toda su carrera interactuando con la inteligencia artificial sin salir de su escritorio, nunca lo va a tener, se va a empobrecer y va a ser sustituible. Entonces tenés que sacar a la calle al tipo que trabaja o el tipo que se educa. Qué interesante, porque el resultado quizás es el mismo o mejor, sí, pero ser mejor. Claramente es como, acá lo que hay que medir es que muchas veces nos lo dijeron en matemática, y esto lo pienso mucho con mis hijos, cuando están estudiando matemática, que lo importante es el proceso. Total. No el resultado. O Sí. sea, no importa cómo llegás al que el resultado es 33. A mí me enseñaron en el primer año del secundario a calcular logaritmos con una regla de cálculo, a mano, cuando ya existía la calculadora. Nosotros nos reíamos en el primer año, imagínate, no teníamos ni ganas de ir a la escuela, pero después aprendí que ese proceso me enseña a calcular. El logaritmo después nunca más lo calculé a mano. Aprendo las tablas de multiplicar y aprendes a razonar de manera abstracta. Total. Aprendes lenguajes para manejar el lenguaje. Pero tendrías que enfatizar, en vez de memorizar las capitales de Europa, tendrías que enfatizar la práctica, porque la práctica es lo que va a ser complementario. Si vos tenés una buena práctica, no va a haber tantos trabajos como ahora, pero va a haber de esos trabajos y vas a ganar más. De hecho, te cuento una nota personal. Yo soy docente en la Universidad de Palermo y los trabajos que me entregan de periodismo están mucho mejor escritos ahora que hace unos años. Sí. Eso no significa que los chicos escriben mejor. No. Se entiende, ¿no? Como No, la obvio. diferencia. Pero es parte de ese proceso, me parece que... Tenés que cambiar la manera de evaluar. No, es que no, justamente ya está cambiada. Digamos, Es un tema que es muy complicado, yo sé, seguro que lo hablaron acá con Mariano cuando estuvo. Es un tema que hoy la educación está evaluando. Es muy difícil evaluar. Porque pero yendo al foco es, ¿qué enseñás cuando enseñás para las futuras profesiones? Sí. Esos pibes no están aprendiendo a escribir, tampoco están aprendiendo a editar. Si todo lo hacen. Si vos escribís primero algo mal escrito y lo editás con la inteligencia artificial, la que edita es la inteligencia artificial, no es que vos aprendés. Porque vos lo que te devuelve la inteligencia artificial lo lees la primera o la segunda vez, pero después ya lo tomás. Claro. Y te achanchás. Pero yendo a la pregunta, yo sé que, o sea, esto es claramente Mariano, o Mariano Radowski, con el que hablamos hace algunas semanas. Pero ¿qué habilidades enseñás? O sea, ¿qué haces? ¿Profundizás el colegio industrial? No sé, ¿profundizás conocimientos técnicos? ¿Profundizás en para qué habilidades vas a necesitar el día de mañana si hasta incluso está en cuestionamiento? Porque todo está preparado para el mundo laboral después. O casi todo, o la mayoría, no sé, quizás acá me equivoco. No. A ver, la educación hoy en Argentina no está preparada para el mundo laboral. Debería estarlo, pero no lo está porque es bastante abstracta y está concentrada en el aula. Tenés que pensar más que lo que pasa fuera del aula. Yo no soy pedagogo, así que te lo voy a contestar con una convicción mucho menor de lo que hablo de otras cosas. Pero como soy economista, y los economistas siempre contestamos, sobre todo lo que no sabemos, voy a contestarte algo. Yo creo que tenés que sacar al alumno del aula o abrir el aula, porque lo tenés que poner en situaciones en donde gane esa experiencia práctica. ¿Sí? Entonces, no lo pongas a memorizar textos, ponerlo a criticar textos, ponerlo a dar clases, ponerlo a presentar cosas, mándalo a laburar,
la educación dual, o sea, mandar a una empresa, no para que aprenda algo en particular en la empresa, sino para que aprenda a cumplir horario, a hablar con gente y a manejarse en un sistema complejo con mucha gente con diferentes intereses. Cuestiones prácticas. Te doy ejemplos que se me ocurren, como te digo, sin ser No, está claro, está claro. especialista. Pero porque es parte de los dilemas que seguramente, o sea, está todo transformándose y por eso hablamos de la educación, ¿no? Pero si el empleo, tal como lo conocemos, está en crisis, incluso antes de la inteligencia artificial, como decías vos, Sí. bueno, evidentemente hay que repensar un poquito más atrás, hacia atrás, porque todo lo que hacemos lo hacemos en definitiva para llegar a este momento o a ese momento, o más o menos así. Mira, yo pienso introspectivamente qué es lo que le pido a la gente que contrato. Yo contrato a gente todo el tiempo. Qué tipo de competencias, quiénes funcionan y quiénes no. Y hay gente que sabe usar la inteligencia artificial, la complementa y le agrega cosas que no tiene la inteligencia artificial o que no lo tiene como nosotros queremos, como el juicio de valor o el juicio moral. O la resolución de problemas que no tiene una solución perfecta, tienes que elegir entre dos o tres soluciones imperfectas o parciales. Es cómo trabajar, cómo manejarse en esa maleza de nuevos instrumentos, que aparece uno nuevo cada semana. Que como te digo, son aspectos que hoy son complementarios. Después esto puede evolucionar y por ahí esas competencias se vuelven obsoletas. Pero hoy busco ese tipo de cosas y no la persona que me sabe escribir un ensayo. Porque Claude, que creo que es el que mejor escribe de todos estos, escribe muy bien. Yo lo que quiero es que me critique el ensayo. Claro. Le pido otras cosas, ¿sí? Y hay gente que antes contrataba para que me ayudara y que hoy yo no contrato porque lo hago yo más rápido usando alguno de los algoritmos. Pero como te digo, hay una demanda, pero es una demanda que se ha ido desplazando hacia cuestiones más cualitativas. ¿Cómo va a ser el impacto a nivel países? ¿Va a ser muy desigual, como siempre? ¿O hay una esperanza de que esto... Te voy a tirar las frases que también gusta tirar en este momento, que es... No, esto democratiza el conocimiento, desde la Argentina podemos competir mejor con otros países. Democratiza el conocimiento si vos tenés acceso digital. Argentina no tiene perfecto acceso digital, así que déjame que te pase un chivo. O sea, es inconcebible que tengamos, para mí al menos, política de salud, política de transporte, política educativa, y no tengamos política de conectividad digital. Deberías tratarlo como si fuera el tren. Si vos no tenés tren, no llega nada al pueblo. Si no tenés conectividad, no te llega la información, tampoco te llegan los trabajos. Hay gente que hoy, creo que en el norte del país, por ejemplo, seguramente se muda, tiene que hacer 50 kilómetros para ir a un lugar donde tenga conectividad y pueda trabajar de manera remota. A vos te afecta el cambio tecnológico de dos maneras. Uno es cómo le pega a tu fuerza laboral y el otro es qué tan preparado estás para hacerle frente al cambio. Nuestra fuerza laboral hoy es de calificación media-baja en general y esta inteligencia artificial es complementaria en ese sentido, porque donde más reemplaza, donde más golpea ahora, a diferencia de lo que se pensaba 10 años antes, es a quienes tienen mayor conocimiento, al que se formó más, al que estudió más. Entonces, hace 10 años nosotros, cuando el Banco Mundial hacía el cálculo de los niveles de exposición en el mundo, nosotros estamos arriba de todos, los más expuestos. 62% porque impactaban lo medio bajo. Porque decías, no, van a sustituir al trabajador industrial, al trabajador rutinario, etc. Bueno, claro. Ahora no, ahora resulta que sustituye al científico. Entonces, hicieron un mismo estudio hace un año, el Fondo Monetario, ya todo el mundo hace estudio de inteligencia artificial, y le dio que los que están más expuestos eran los países ricos. Nosotros estábamos en el medio, África estaba más abajo, pero también midió la preparación en términos de instituciones, formación, acceso, y ahí estábamos más abajo. Entonces tenemos que mejorar la preparación, tenemos que empezar a hablar de cómo prepararnos para cuando esto efectivamente se despliegue, y esa discusión está muy retrasada acá. Y va a ser bastante rápida. Bueno, vamos a reaccionar. ¿Sabes lo que es reaccionar, Eduardo? Depende, pero ahora le pregunto a GPT. No hace falta que le preguntes, te lo puedo explicar también. Puede haber algo humano, vamos a poner una frontera humana. Dale, te dejo algo para vos. Déjame algo, por favor. Que es básicamente ver algunos videos y que vos digas las sensaciones que te generan. Obviamente son videos relacionados o imágenes o fotos relacionados con inteligencia artificial y el mundo del empleo, ¿no? En este caso. Adelante. Te invito a que te pongas auriculares. ¿Qué tenemos? Son 3 o 4, ¿no? Cortitos. Para que veamos un poquito... Oh, yes. Hello, can you hear me? Hi, I can hear you.
Nice, finally. Would you mind doing this with your hand in front of your face, please? Give me 1 minute. Let me join. Seems like. Can I join again? 1 You second, don't need please. to join again. No. You just, if you can do this with your hand in front of your face, like I'm doing. ¿Se entiende lo que pasó, Eduardo? Sí. Una entrevista de trabajo. Era un avatar. Era un avatar. Esto se viralizó mucho en grupos de recursos humanos de tecnología, donde era un impostor postulándose a un puesto de trabajo. Bueno, ha mejorado mucho los resúmenes, los currículums recientemente. Claro. Todos son iguales, aparentemente, porque los hacen con inteligencia artificial. Sí. ¿Qué te puedo decir? Es lo mismo que pasa con los exámenes, con las notas que tenías vos. Claro. Además que acá tenés la imagen. Hay formas de verificarlo, vas a tener formas de chequearlo. El currículum es difícil. Claro. Pero creo que vas en última instancia a volver a interacciones más personales. Al final del día, antes de contratar a alguien, vas a tener que traerlo a la oficina, mirarlo cara a cara, tocarlo. Claro. Terminemos personalmente esta entrevista. Igual yo creo que van a poder purgar estas cosas. Sí, pero son cosas que están pasando hoy en la entrevista de trabajo. Sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Entonces, mira, este es un tuit de un locutor. Este tuit tiene 2 años y era increíble ya. Dice Alejandro Graue, dice, y llegó el día, me reemplazaron en un trabajo con voz generada por inteligencia artificial. Gracias a todos los actores y actrices que dan sus voces para crear esta mierda que eventualmente nos dejará obsoletos a todos. Los artificialmente inteligentes son ustedes. Primero que no son actores y actrices que generan eso, sino que básicamente minan cosas que están ya en la página. Nadie va y graba. No, pero algunos sí, sucedía algunos sí, antes, ¿viste? pero sí, sucedía antes también. O sea, cuando vas subís al subte y te dicen estación tanto, antes era un tipo que hablaba, digamos. Siempre había un tipo que hablaba. Ahora muchas de estas cosas se hacen de manera artificial desde el vamos, como los clips de Veo. Claro. Por ejemplo, o los de Notebook LM, que también hace como podcast. Ese podcast en español que es impresionante. Bueno, por eso. No, me parece que la culpa no la tienen los actores, es lo primero que te diría. Los actores, de hecho, son víctimas de eso en algún momento, porque antes lo hacían ellos y ahora creo que lo hacen artificialmente. Claro. Pero sí, va a haber, lamentablemente, en la industria audiovisual va a haber reemplazo en la medida que puedan reemplazarlo. Lo que hay que evitar, y eso para decir algo más allá de decir, bueno, pobre pibe, perdió el empleo, Claro. es... Lo que hay que evitar desde el punto de vista de las políticas públicas es lo que se denomina la trampa de Turing, que es reemplazar trabajadores buenos por autómatas o algoritmos no tan buenos, pero mucho más baratos. Porque eso básicamente lo que crea es desempleo, pero no más productividad. Y hay muchos casos. De hecho, el último libro de Arnold Acemoglu, el premio Nobel, habla de lo que se llama so-so technologies, que nosotros en el libro llamamos tecnologías de mierda, que son tecnologías que no son tan buenas, no son tan productivas, pero son extraordinariamente baratas. Entonces, reemplazás un tipo que habla con una voz natural y con calidez humana por un bot que no necesariamente suena mejor, de hecho, muchas veces suena peor. Total. El Duolingo tuvo problemas con eso, tuvo que volver a contratar gente para hacer las voces de sus aplicaciones porque las notaban como muy, muy frías. Pero como el incremento de la ganancia es tan alto, pues terminás reemplazando para abaratar costos. Eso hay que evitarlo. No sé cómo, tampoco podés prohibirlo, Claro. pero tenés que generar incentivos para que la tecnología sea complementaria al trabajo y no simplemente sustitutiva y de la peor manera. Vamos a la siguiente, dale. Imagen, a ver que en este caso creo que es una noticia. ¿O no? Elon Musk. Mirá. Ya que el hombre que... Mirá, dice, la IA pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen y eventualmente a todos los humanos en casi todo. Podemos servir como respaldo biológico de la inteligencia, ya que somos menos frágiles que el silicio y quizás como fuente de voluntad. 2 cosas te diría. Yo no sé si viste la serie Panteón. No la Está vi. basada en cuentos de Ken Liu. Muy buena, en donde en vez de tener inteligencia artificial, suben la inteligencia humana a la nube. Ok. Él creo que está pensando en algo parecido en la línea con lo que en algún momento era el proyecto de Neuralink, no sé en qué quedó eso, que era básicamente avanzando. conectar, sí, bien difícil igual, pero es conectar Claro. la mente al sistema, al algoritmo. Me imagino que lo que está pensando es una suerte de cobotización, o sea, yo soy yo y mi algoritmo. Claro, integrado direcamente, no una Ahí herramienta. podría estar hablando días sobre eso, porque hay cuestiones que tienen que ver con tu definición de humanidad, hay cuestiones asociadas a quién maneja a quién, si el algoritmo o el cerebro, o sea, dónde termina uno y empieza el otro. Yo no creo que sea ni bueno ni malo, me parece que abre
un universo, todavía esto no está comercializable, pero abre un universo realmente de ciencia ficción, donde termina uno y comienza el otro. Lo mismo que si pasás la inteligencia artificial, perdón, tu propia inteligencia o cerebro a una nube, ¿ese cerebro es humano o estamos hablando de otro tipo de humanidad? Son preguntas que uno puede realmente debatir, pero no me queda muy claro, porque son cosas que uno estaba acostumbrado a leer en los libros de ciencia ficción. Total. Bueno, y ahora tenemos un juego, siempre tenemos un juego acá, donde yo te tiro frases, sentencias, y vos me tenés que decir si es delirante o no tan delirante. ¿Está bien? Nada es tan delirante, pero dale. Sí. No, pero no seas tibio, me dirían a mí. Bueno, vos tenés que jugarte, hay que jugársela, Eduardo. Acá en esta. Puedo usar alguna palabra más fuerte que delirante también. Podés usar lo que Estás en quieras. pedo, sí, sí. exacto. Vamos. Perfecto. La mayoría, empiezo con la primera. La mayoría de los trabajadores no va a tener un solo empleo, sino varios mini trabajos y seremos, entre comillas, autónomos. Si llegamos a tener esa demanda, que va a ser mucho menor, de horas trabajadas remuneradas, sí, probablemente. Ya se está moviendo en esa dirección. La jornada laboral y el puesto de trabajo que son cruciales en la ley de contrato de trabajo y las negociaciones colectivas, son términos obsoletos, me parece, en gran mayoría, porque no aplican a la mayoría de los trabajos. O sea que no es para nada delirante, no creo que tengamos tanto trabajo, pero sí, la modalidad va a ser lo que la OIT la denomina no estándar. Existen modalidades de trabajo no estándar, la mayoría van a O sea, la estándar es la de 9 horas oficina. ley de eso. contrato de trabajo es la estándar, Ok. con una relación de dependencias estándar. La Lo no que- estándar es el gigger, el freelance, el autónomo, el tipo que trabaja para varios patrones, para varios jefes. Y eso la OIT dice que va a ser como el nuevo estándar, mejor dicho. No, como lo que dice es que imagínate que para que la OIT lo haya incorporado y haya reglamentado lineamientos, es porque se viene, porque la OIT llega a esto generalmente tarde. Sí, ya lo ha reconocido, que cada vez más hay más, y entonces tratan de reglamentarlo, de decir algo para evitar la precarización extrema. Sigo con la siguiente que está muy relacionada con la que hablamos hace un ratito. Dice, en el futuro los humanos competirán más con algoritmos que con otros humanos. Estamos hablando del mundo del empleo, ¿no? Digamos, para conseguir un trabajo. No creo, yo creo que van a competir con otros humanos y de manera bastante agresiva porque va a haber pocos trabajos para humanos, pero no creo que puedas competir, y eso es importante, ahora lo dije medio en broma, pero es en serio, o sea, si vos querés educarte, no te eduques en cosas que puede o va a poder hacer la inteligencia artificial, porque ahí no vas a tener forma de competir. Entonces vas a tener que competir con humanos En lo poquito que queda. en tareas, no sé si poquito o mucho, hay que ver, pero en tareas que requieren trabajo humano. Sigo Pero con la... perdóname, yo creo que va a haber una demanda de trabajo humano, ojo. Realmente en el libro lo decimos, dentro de 10, 20, 50 años, el sello hecho por humanos va a tener mucho valor. Ok. Ahora te voy a preguntar por eso también, porque hay una frase de eso. ¿Habrá más gente trabajando para plataformas que para empresas? No, ni una cosa ni la otra, no, más para empresas. Ok. Sí, sí. Cuando digo plataformas me refiero a, qué sé yo, que vos Hay estés- buena fix. que no existe más, pero sí. Sí, ponele. por eso. Pero ya ves, no existe más. No, ese no es el futuro del empleo, la plataforma. La Uber, me refiero, qué sé yo, de plata. No, Uber va a reemplazar a los conductores con vehículos autónomos. No creo. Creo que va a haber empresas que van a contratar. Ok. Y por ahí muchas empresas que contratan por tiempo fijo, más que una relación de dependencia tradicional. Te voy a decir una que te va a tocar, que va a ser dura. El título universitario va a importar cada vez menos. Sí, ya importa menos. Vas a estar buscando el empleador, es decir, yo estoy trabajando sobre esos temas justamente. El empleador va a buscar, por lo pronto, credenciales o formas de verificación de ciertas aptitudes o conocimientos o competencias que están muy débilmente correlacionadas con los títulos universitarios. A pesar de que, de hecho, las universidades, no tanto en Argentina, pero en el mundo han acortado las carreras, que eso es un poco el futuro, yo creo que al final vas a tener muchas más credenciales verificadas, buenas, de capacidades. Estamos hablando de los nuevos entrantes, de la gente que recién empieza, ¿no? Que el título. El título yo creo que sí ha perdido valor. Era una señal de chapa de que había sido la universidad, que sabías que te bancaba 6 años de estudio, pero yo creo que las empresas van a pedir algo mucho más específico y para eso el título es una proxy muy imperfecta. Sigo, vamos hacia un mundo donde la renta básica sería inevitable. Nada es inevitable. Lo que sí creo es que cuando te preguntan si el futuro es distópico u utópico, en gran medida se basa en cómo la sociedad políticamente va a resolver,
va a revisar el contrato social para resolver el problema de distribución cuando el salario no sea el vehículo, no sea un vehículo suficiente. ¿Sí? Si lo resolvés, podés tener una utopía en donde tengas socio y después, bueno, ya es cosa tuya qué haces con el ocio. Pero seas sujeto de consumo y a la vez tengas tiempo libre. Si no la resolvés, la sociedad va a ser una sociedad dual, inequitativa e inestable, porque hay un límite a la dualidad. Tampoco podés dejar todo el tiempo a toda la gente afuera. Te doy las últimas dos. Vamos a tener que reinventarnos laboralmente al menos X veces en la vida. Ese X, complétalo vos. No, creo que eso parte de una premisa falsa. Las carreras ya no existen, entonces no hay nada que reinventar. Vos tenés conocimientos, pero ese tipo de pronunciamientos que era muy común hace unos años, muy típico de Davos, ¿no? 5 de cada 7 carreras del futuro no han sido inventadas. No hay más carreras, hay tareas, hay competencias. Entonces no es que te vas a reinventar, vas a tener que entrenarte y actualizarte, pero no es que sos un tornero y ahora te vas a tener que convertir en un programador. No sos más tornero ni programador, haces cosas, tenés ciertas habilidades. Entonces es más bien más continuo que decir, pucha, hasta acá llegué como arquitecto, ahora tengo que hacer otra cosa. No, es continuo. Pero la unidad, la métrica, no es la carrera, es tu competencia. El trabajo humano, y con esta te cierro, va a ser un lujo. ¿Con qué me refiero a esto? Que te cocine un chef, que actores te actúen frente a vos, que un docente te dé clase. ¿Por qué un lujo? Porque sea caro, va a ser barato. Si vos sustituís actores, los que queden van a ser baratos. Va a ser demandado, yo creo, más que un lujo, va a ser demandado. Y ahí la pregunta es, si va a ser demandado por un sector minoritario de la población, o sea, si va a ser cosa de snobs, o si va a ser demandado masivamente. Yo creo que va a ser demandado masivamente y muchos de estos, a diferencia de lo que decía Darín, yo creo que el teatro no va a ser el refugio del actor, el cine va a seguir siendo actuado. Pero como decíamos antes, es especulativo, pero creo que ahí va a haber demanda y sí, puede ser que ir a comer a un lugar donde te atienda el chef sea más caro, va a ser más caro, pero va a haber muchos, no va a ser para el 1% de la población, sobre todo porque va a haber muchos chefs desocupados. Eso no me da buena perspectiva. Pero quiero que entiendas una cosa. Se va a abaratar tanto. No, quiero que entiendas una cosa. O sea, lo que seguramente va a pasar, a pesar de que vos demandes estos trabajos, es que esa gente no va a ganar tanto dinero. Y te voy a poner un ejemplo del presente. En países desarrollados, la ocupación que más crece es la del cuidado de adultos. Los países envejecen, cada vez hay más demanda. Ganan salario mínimo. Demanda de educación. No hay nada que tenga un valor social en países como Argentina, por ejemplo, más valor social que la educación, sobre todo de primera infancia y primario. Ganan salarios de docentes argentinos. Entonces, hay algún punto en donde vos dirías más demanda, deberían ganar más, pero en algún punto en la articulación entre demanda y oferta, por ahí porque se mete el Estado, por ahí porque el que paga no está dispuesto a pagar tanto, vos podés tener mucha demanda y muchos puestos de trabajo, pero a la vez esos puestos de trabajo no necesariamente ganan mucho dinero. Entonces, no creo que el trabajador humano vaya a ganar mucho dinero, mucho más dinero que gana ahora, seguramente no va a ganar al futuro. Pero sí va a ser demandado. Por ahí no va a vivir de su trabajo, ¿sí? Pero no quito que algunos de esos trabajadores sigan trabajando por dinero y luego complementen de alguna otra forma. Esa otra forma es la que tenemos que pensar. Eduardo Levi Yeyati, gracias por esta entrevista. Te invito a que cerremos sesión. No sé si querés decir algo para terminar. No, para nada. Después me tengo que ver. Para ver si estuve bien o no. No, ¿sabes qué? Es que hay tantas cosas para hablar de este tema. Tenemos que venir otra vez. Tengo que venir una vez por mes y seguimos hablando del resto de los... Es que no, es un tema realmente inagotable. Y mientras haya demanda, acá vamos a estar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, a vos.